Buenos días. Vamos a iniciar el curso del día de hoy, que son dictámenes de contribuciones locales de la Ciudad de México y el Estado de México. Mi nombre es Cintia González, gerente del área de auditoría de GIA. ¿Serían tan amables de volver a confirmarme si me ven, si me escuchan, si pueden verificar mi presentación? Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Nuevamente, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema del dictamen de contribuciones locales para la Ciudad de México y el Estado de México. Y vamos a comenzar nuestro webinar del día de hoy. El contenido que vamos a revisar el día de hoy, pues prácticamente son objetivos. ¿Qué es un dictamen de contribuciones locales? Vamos a hablar en específico de la Ciudad de México y del Estado de México. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a conocer aspectos generales que se deben de recordar para la presentación de este dictamen. ¿Quién lo debe de presentar? ¿Cómo lo debe de presentar? ¿Cuándo? ¿Para qué sirve presentar un dictamen? En fin, aspectos generales que nos van a servir como recordatorio ahorita que ya estamos con el calendario encima para poder cumplir con esta obligación. Y por último vamos a revisar aspectos de conclusiones y preguntas. Un favor, todas las preguntas que tengan las vamos a tratar al final de la sesión. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. ¿Cuáles son los objetivos del curso del día de hoy? Pues son describir aspectos principales que vamos a considerar en la presentación del dictamen de contribuciones locales, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. En el caso del dictamen de contribuciones locales para la Ciudad de México, pues ahí vamos a ver a continuación que se mencionan muchas contribuciones que se deben de dar seguimiento para ver si, de acuerdo con lo que nos dice el propio Código Financiero de la Ciudad de México, cumple con ciertos requisitos para que podamos dictaminarnos. Y bueno, también vamos a verificar quiénes son los que están obligados a dictaminarse, qué requisitos se deben de cumplir, cuáles son los avisos que se tienen que presentar, qué documentación se debe de exhibir, en su caso se aplican multas y bueno, ejemplos. Iniciamos. Vamos a dividir el curso en dos fases. La primera fase la vamos a hablar acerca del dictamen de contribuciones locales específicamente para la Ciudad de México y al finalizar el curso vamos a ver el dictamen de contribuciones locales para el Estado de México. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un dictamen de contribuciones locales? Como antecedentes, un dictamen de contribuciones locales es una opinión que va a emitir un contador público autorizado que debe de cumplir ciertos requisitos técnicos de capacitación y profesionales e incluso debe de estar registrado ante la autoridad correspondiente para poder llevar a cabo este examen y esta revisión, que el objetivo principal va a ser que se asegure que el contribuyente está cumpliendo de forma razonable con sus contribuciones locales. De acuerdo al examen que vaya a realizar el contador público autorizado, pues se van a definir ciertos aspectos y vamos a emitir una conclusión en la cual puede ser de 4 aspectos principales. Una, que puede ser una opinión limpia y eso va a decir que el contribuyente ha cumplido de forma razonable con todas sus contribuciones locales, que se hizo una revisión de sus contribuciones locales a las cuales fue sujeto durante el ejercicio anterior y que no hay diferencias a su cargo y que las contribuciones fueron determinadas correctamente y en tiempo y forma. Pero también puede darse la situación en que sí existan observaciones o que se identifiquen diferencias en el caso de las contribuciones que se hayan presentado. Estas diferencias, si se pagan o se deben de pagar con posterioridad. La ley nos dice que deben de ser 10 días con posterioridad a la presentación del dictamen, pero dependiendo de la evaluación que haga el examen, puede emitir una opinión
y esa opinión va a ser ya sea con salvedades o abstención de opinión o incluso negativa. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, de acuerdo a la inspección física que vaya a realizar el contador, va a decir si existen elementos para que él pueda emitir una opinión y asegurarse que efectivamente el contribuyente está cumpliendo de forma razonable con sus contribuciones. Entonces, pues lo que se busca a través de una presentación de un dictamen es que siempre con el respaldo de la opinión del contador público autorizado, pues que la opinión que va a emitir el contador sea una opinión positiva. En ese sentido, es por eso la importancia de que se pueda hacer esta revisión con tiempo, que los contribuyentes se anticipen y que contacten al contador público autorizado para que pueda realizar esta inspección física de sus contribuciones. Bueno, con ese antecedente, el Código Fiscal de la Ciudad de México en su artículo 69 nos dice que todos aquellos contribuyentes que hayan declarado ya sea impuesto predial, derechos por el suministro de agua, impuestos sobre nóminas, impuesto por la prestación de servicios de hospedaje y derechos de descarga a la red de drenaje, son los obligados a dictaminarse. Y vamos a ver que se deben de cumplir ciertos requisitos para que se pueda presentar este dictamen. ¿Ok? Bueno, el artículo 58 del Código Fiscal de la Ciudad de México nos dice que aquellas personas físicas y morales que se encuentran en algunos de los supuestos que ahorita vamos a mencionar son los que van a estar obligados a dictaminarse. Y en el caso específico del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, mejor conocido como impuesto sobre nómina, nos dice que los contribuyentes que hayan tenido un promedio mensual de 150 trabajadores o más son los que van a estar obligados sí o sí a dictaminarse. ¿Y qué ejercicio es el que se van a dictaminar? Pues el ejercicio fiscal inmediato anterior. En este caso, ahorita estamos ya con el calendario para poder presentar el dictamen correspondiente al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2021. Entonces, todas aquellas personas físicas o morales que hayan tenido un promedio mensual de 150 trabajadores o más van a estar obligados directamente a dictaminarse para efectos de las contribuciones locales en la Ciudad de México. Ahora, hay una cosa muy importante que debemos de considerar. Derivado de la reforma laboral que se dio el año pasado, pues con este tema de la subcontratación, muchas de las empresas absorbieron a empleados que tenían por fuera, ya sea a través de una empresa subcontratista o de un outsourcing. Entonces, con este cambio, pues es importante que se considere porque al momento de migrar a los empleados a esta empresa operativa y que esta empresa ya sea el patrón de los empleados para evitar el tema de la subcontratación, pues puede que caigan en el supuesto de que ahora sí tengan que cubrir el requisito de los empleados mínimos a considerarse para que puedan dictaminarse. ¿Ok? Ahora, hay otras obligaciones que también nos dice el Código Financiero de la Ciudad de México que se deben de cumplir y nos hace referencia al impuesto predial y nos dice que aquellas personas físicas o morales que tengan inmuebles de uso diferente al habitacional con un valor catastral, ya sea por separado o en su conjunto, superior a 32 millones de pesos, pues van a estar obligados directamente a dictaminarse. También nos dice que las personas físicas o morales que hayan consumido una o más tomas de uso no doméstico o mixto y que sea superior a 300 metros cúbicos de agua bimestral en promedio, o en su caso, cuando se trate de una o más tomas de uso doméstico o más de 1000 metros cúbicos de agua bimestral promedio, para el caso del suministro de agua, pues van a estar obligados directamente a dictaminarse. También hace referencia a aquellas personas físicas o morales que hayan prestado servicios de hospedaje con un monto igual o mayor a 12 millones de pesos como contraprestación por los servicios prestados. Y bueno, los derechos de descarga a la red de drenaje también van a ser considerados para efectos del dictamen de contribuciones locales y nos hace mención a que las que en el año calendario anterior a aquel en que se dictamina hayan utilizado agua de fuentes diversas a la red de suministro de la Ciudad de México
o hayan efectuado las descargas de este líquido en la red de drenaje, ya sea pozos y pipas. Bueno, en este curso nos vamos a enfocar específicamente al impuesto sobre nómina, que es el que vamos a ver de forma regular, que pues las empresas físicas o morales que cumplan con la obligación de tener a 150 empleados a su cargo o más, pues son los que se van a dictaminar. Entonces vamos a abordar más específicamente el tema de impuestos sobre nóminas. También nos dice la ley o el Código Financiero de la Ciudad de México, nos dice que aquellas personas físicas y morales que no se encuentran en los supuestos señalados van a tener la opción de hacer dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ahora, al principio del curso yo les hablaba de que hay que cumplir ciertos requisitos para poder dictaminarse, y uno de los requisitos que nos dice la propia ley es que se debe de presentar un aviso de dictamen, y ahorita les vamos a indicar las fechas en que se debe de presentar ese aviso. Pero hay que tener cuidado en que se cumpla con la presentación de ese aviso en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque lo que nos dice aquí la ley, como lo veremos más adelante, es que si la persona física o moral no presenta el aviso, estando obligada a dictaminarse, puede ser acreedora a multas. Pero además, si una empresa decide dictaminarse, pero la autoridad ya inició el ejercicio de sus facultades de revisión, entonces el hecho de que la persona física o moral se vaya a dictaminar no va a impedir que la autoridad continúe con sus facultades de revisión. Entonces, en el caso de que la autoridad vaya a determinar que haya diferencias o omisiones de pago, pues va a continuar con sus procedimientos de revisión. ¿Cuáles son las ventajas que nos dice la ley para las personas físicas o morales que, si bien no estén obligados a dictaminarse, pero que quieran dictaminarse de forma voluntaria? Pues nos dice la ley que estos contribuyentes no van a ser sujetos a de que la autoridad les ejerza las facultades de comprobación por los ejercicios dictaminados, ¿ok? Pero como les decía hace un momento, siempre y cuando la autoridad no haya ejercido todavía esas facultades de revisión, cuando haya identificado diferencias a cargo de los contribuyentes, o en su caso que se haya presentado un dictamen, pero que el dictamen pues haya tenido irregularidades. Eh, También cabe señalar que el dictamen que se va a presentar solamente se presenta una sola vez, no se presentan dictámenes complementarios, ¿ok? Entonces, no es como los pagos provisionales de ISR, ¿no? Que pues dijimos, pues lo corrijo posteriormente y puedo presentar una complementaria. No, aquí es solamente se presenta el dictamen una sola vez. Bueno, y también va a permitir la regulación espontánea por aquellos contribuyentes que tengan ahí algún dictamen pendiente de presentar, y bueno, si la autoridad no ha ejercido sus facultades de revisión, pues se puede evitar que la autoridad ejerza esas facultades, y además que se evite el pago de las multas correspondientes. Bueno, ahora sí vamos a ver cuáles son las fechas que se deben de presentar en el dictamen de contribuciones locales. Hay dos fechas muy importantes que tenemos que considerar. Una es el aviso para dictaminar. ¿Qué es el aviso? Pues simplemente es levantar la mano ante la autoridad y decirle: yo, contribuyente, me voy a dictaminar por las contribuciones locales, ya sea de impuesto sobre nómina, de impuesto predial, de impuesto sobre hospedaje, en fin, para el caso de la Ciudad de México. ¿Cuándo se debe de presentar ese aviso? ¿Quién lo debe de presentar? Bueno, pues el aviso se debe de presentar a más tardar el 15 de marzo del ejercicio siguiente. Como ven, ahorita pues ya estamos a 18 de marzo, entonces ya se venció el plazo para que los contribuyentes, personas físicas o morales que estén obligadas a dictaminarse, presenten este aviso. Se debió de haber presentado a más tardar el día 15 de marzo. Pero
hay un aspecto importante a considerar. El hecho de que aquellas personas obligadas a dictaminarse no hayan presentado el aviso correspondiente, no impide que no vayan a presentar el dictamen en la fecha que se les pide. Entonces, puede ser que también se hagan acreedores a las multas por no presentar el aviso, pero pues que cumplan con la obligación de dictaminarse, eso sí lo tienen que hacer, ¿ok? Entonces, ¿quién va a presentar el aviso? El aviso lo van a presentar ya sea los dos contribuyentes, es decir, lo va a presentar el contribuyente o el representante legal a través de una página que está establecida para estos efectos, que más adelante les voy a explicar, y también tiene que presentar el aviso el contador público autorizado. Entonces, por su parte, el contribuyente va a levantar la mano y va a decir, yo contribuyente me voy a dictaminar para estas obligaciones fiscales, y el contador público que me va a revisar va a ser el contador público autorizado Juan Pérez, por decir algo, ¿no? Entonces, por su parte, el contador público va a levantar la mano y va a decir, yo voy a realizar el dictamen para efectos de las contribuciones locales de la empresa La Morena S.A., por decir algo, ¿no? Entonces, se van a presentar tanto por el contribuyente como por el contador. Ahora, puede ser que en la situación fiscal, una vez que el contador público autorizado haya aceptado que se presente el dictamen, puede que en el Inter, pues ya no se decida que se presente tal contador, sino que lo presente otro contador. Eso ya va a implicar que se presenten ciertos escritos y ciertos avisos a la autoridad para que pueda aceptar el cambio, ¿no? Entonces, pues lo mejor es que no se realicen ese tipo de cambios y que sea el mismo contador que ya habíamos definido el que vaya a presentar el dictamen. Ahora, el dictamen en sí se tiene que presentar a más tardar el día 31 de mayo, es decir, o el último día hábil del mes de mayo del ejercicio siguiente. También la autoridad nos dice que se puede dar una prórroga hasta un mes para poder presentar este dictamen, siempre y cuando existan causas comprobadas que impidan el cumplimiento dentro del plazo establecido. Entonces, es mejor que las empresas pues ahí se anticipen y que puedan cumplir con esta obligación a más tardar el último día hábil del mes de mayo para evitar dar información adicional y evitar que en su caso la autoridad no nos dé el permiso de presentar el dictamen en la prórroga que nos puede dar, ¿no? Entonces, mejor cumplamos en la fecha establecida, que es a más tardar el último día hábil del mes de mayo. Ok. Aquí hay aspectos importantes que se deben de considerar. Nos dice que el aviso no va a surtir efectos cuando no se va a presentar en el formato publicado, de acuerdo a los términos que nos dice la propia ley, o cuando el contador público no cuente con el registro correspondiente ante las autoridades fiscales, eh, o incluso cuando se esté practicando ya una visita domiciliaria al contribuyente, es decir, cuando ya la autoridad ya haya iniciado sus facultades de revisión. Y tampoco va a surtir efectos cuando se vaya a presentar de manera extemporánea. Pero como les comentaba, no obstante, el contribuyente va a tener la obligación de cumplir con la presentación del dictamen de contribuciones locales. ¿Cuál es la documentación que se debe de exhibir? Pues se debe de exhibir la carta de presentación del dictamen, el dictamen en forma. Ya sabemos que puede ser con opinión positiva, con salvedades, negativa o con abstención de opinión. El informe fiscal que va a firmar el contador público autorizado, en donde detalle y describa a la autoridad pues los procedimientos que hizo y que se aseguró de que las contribuciones se hayan presentado en tiempo y forma y que no hayan diferencias a cargo que se hayan determinado. Los anexos del propio dictamen. En el caso del impuesto predial que se vaya a dictaminar la empresa, pues se tiene que presentar copia del avalúo y bueno, también se tiene que presentar la opinión sobre el cumplimiento de las contribuciones sujetas a dictamen.
Todo esto de acuerdo con el artículo 67 del Código Financiero de la Ciudad de México. Y bueno, recordando, el aviso debe de ser suscrito por el contribuyente o el representante legal y solo va a ser válido por el periodo que se haya establecido y las contribuciones que se hayan indicado. Es decir, vamos a suponer que en el aviso de dictaminar solamente se haya elegido la opción del impuesto sobre nómina y después nos demos cuenta de que tenemos que también presentar el dictamen de impuesto sobre hospedaje o de impuesto predial, pues entonces el aviso que se haya presentado solamente para efectos del impuesto sobre nómina es el que va a ser vigente, porque no podemos volver a presentar un aviso y, y mencionar las otras contribuciones que nos hayan faltado. Eso sí es importante también que se considere desde un principio. Ahora también hay una nota importante. Si nosotros estamos obligados a presentar el dictamen, pero no presentamos el aviso y no confundamos que el hecho de que no presentemos el aviso nos libra de presentar el dictamen, no. Como ya les comenté, se tiene que presentar el aviso, pero si no lo presentamos, no nos exime de la obligación de presentar el dictamen en tiempo y forma en el periodo que nos establece. Y también en el caso de que se presente el dictamen en la fecha extemporánea, tampoco se va a estar exento de presentarlo. Vamos a suponer que ya lleguemos al último día hábil del mes de mayo y digamos, no, no lo he podido presentar. No se puede hacer uso de la prórroga porque no avisamos en tiempo y forma a la autoridad y hay que recordar también que la autoridad nos especificó que debe de haber causas debidamente fundamentadas y soportadas que impidan que se presente el aviso en tiempo y forma. Entonces, pues ahí mejor no andemos averiguando qué tipo de causas nos puede perdonar la autoridad para no presentarlo en tiempo y forma y mejor nos anticipemos. Pero si digo, ya pasó la fecha, ya no lo voy a presentar, ya me olvidé del dictamen, no, porque al final de cuentas también tenemos que presentar el dictamen aun y cuando sea de forma extemporánea. Y bueno, también es importante saber que de hacerlo de forma extemporánea, pues ya no va a surtir efectos fiscales, pero tampoco nos quita a nosotros la obligación de presentarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le damos más elementos a la autoridad para que inicie sus facultades de revisión. Bueno, ¿cuáles son las famosas multas que les he comentado? Pues nos dice la autoridad que quien no presente el dictamen estando obligado va a ser acreedor a multas en términos del título tercero de la Ciudad de México. Esas multas van a incluir actualización y recargos en el caso de que se hayan determinado diferencias. Las multas nos hace mención que en el artículo 475 del Código Financiero de la Ciudad de México pueden ser desde 30,867 pesos a 77,166 pesos. Esto simplemente por no presentar el aviso para dictaminar o no presentarlo conforme nos lo está estableciendo la ley y además de que el contribuyente esté obligado a hacerlo. Y también nos dice el artículo 475 en su fracción 6 que la multa por no dictaminar va a ser de un importe desde 27,780 pesos a 69,447 pesos por no dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales o bien no presentar el dictamen, habiendo formulado el aviso respectivo. ¿Ok? Entonces, pues como verán, es importante estar en tiempo y forma y cumplir con esta obligación. ¿Qué va a pasar cuando los contribuyentes nos digan, es que inicié operaciones apenas en ese ejercicio, pero no concluí todo el ejercicio fiscal? Es decir, a lo mejor inicié y cerré antes de que se concluyera el periodo del 31 de diciembre. De todas formas, en ese tipo de situaciones, también se tiene que presentar el dictamen solamente por el periodo que haya tenido funciones la empresa. ¿Ok? Bueno, como un recordatorio general, aquí les puse el artículo 156 del Código Financiero de la Ciudad de México, donde nos dice que en específico del impuesto sobre nómina, cuáles son las derogaciones que van a ser consideradas gravadas y obviamente base para el impuesto sobre nómina
y pues son los sueldos y salarios, el tiempo extra, premios, primas, bonos, las compensaciones, gratificaciones, aguinaldos, la participación patronal al fondo de ahorro, las primas de antigüedad, comisiones. Y no se va a causar el impuesto por aquellas erogaciones relacionadas a aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, gastos funerarios, jubilaciones, aportaciones al Infonavit, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier aportación adicional que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores. ¿Cuál es la base del impuesto sobre nómina? Pues es el impuesto del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. ¿En qué momento se va a causar este impuesto? Pues se va a causar en el momento en el que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se va a pagar mediante declaración a más tardar el 17 de cada mes. Bueno, aquí hay también un recordatorio en donde nos dice el artículo 156 bis del Código Financiero de la Ciudad de México que aquellas personas físicas o morales que contraten o subcontraten servicios especializados o de ejecución de obras especializadas también tienen que presentar un aviso en el que se celebre ese contrato, bueno, en el que informen acerca del contrato que se haya celebrado por estos servicios de obras especializadas. En ese aviso se debe de presentar copia del contrato e informar sobre el número de los trabajadores que presten los servicios correspondientes, así como la razón social, RFC y domicilio del contratista. Ahora sí, vamos a comentar cómo se va a presentar el dictamen. El dictamen se va a presentar a través de la página del Gobierno de la Ciudad de México en el apartado Sistema para la presentación de dictámenes, es decir, CIPREDI. Y la página de internet es esta, fiscalización.finanzas.cdmx.gov.mx/CIPREDI. Como verán, aquí va a entrar ya tanto el contribuyente como el contador público autorizado con un usuario y un password previamente definido. Y aquí en este portal vamos a tener varios apartados. Uno que es el aviso, dictamen, configuración, ayuda y salir. En la parte del aviso, si se dan cuenta, aquí es donde ya, por un lado, va a ingresar el contribuyente para presentar el aviso, en el cual va a levantar la mano a la autoridad y le va a decir qué empresa es la que se va a dictaminar y por qué contribuciones locales se va a dictaminar. Y por el otro lado va a presentar también el aviso, el contador público autorizado, en el cual va a informar sobre la compañía que se va a dictaminar. Y aquí hay varios apartados, ya sea por un lado para registrar el aviso o en su caso para consultar los avisos presentados. Entonces, una vez que se dieron de alta en la parte de avisos, aquí se va a informar el año que se va a dictaminar, el tipo de dictamen, ya sea obligado u opcional, las contribuciones a dictaminar. Entonces, si se dan cuenta, en el caso de la Ciudad de México nos dice seleccionar al menos un impuesto, que es los que les mencionaba al inicio de la presentación, el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, los derechos por el suministro de agua, derechos de descarga a la red de drenaje o el impuesto sobre servicio de hospedaje, el representante legal y el dictaminador. Y ahora sí, en el apartado del dictamen, ¿qué es lo que se va a presentar? Bueno, pues entonces el propio portal nos dice de anexos que son los siguientes. El anexo 2.1, la relación de conceptos de erogaciones e impuesto declarado por el contribuyente. El anexo 2.2, la relación de conceptos de erogaciones e impuesto determinado por el dictamen. El anexo 2.3, los pagos realizados por la compañía y los determinados por el dictaminador, un comparativo. El anexo 2.3a, las fechas de pago de cada periodo, en su caso accesorios y líneas de captura. Observaciones. Un anexo 7 en donde nos dice el resumen de impuesto determinado y pagado. Y por último, el anexo 8, la opinión e informe. Vamos a ver un ejemplo.
¿Serían tan amables si pueden ver mi archivo PDF de informarme? Gracias, Samuel. Perfecto. Este es un ejemplo de un dictamen del ejercicio 2019, pero bueno, prácticamente es un ejemplo de los aspectos generales que se van a considerar en la presentación del dictamen. Este es un ejemplo del aviso. Si se dan cuenta, vienen los datos del contribuyente, los datos del representante legal, datos del contador público que va a dictaminar. Y este es como tal el acuse. Cuando se presentó el aviso, número de aviso, aquí hay un folio que nos da la propia página. Y este es la carta de presentación del dictamen del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Igual nos dice cuándo se presentó. Esto ya es una vez que se está presentando el dictamen, que dijimos que es a más tardar el último día hábil del mes de mayo. Entonces, en este caso, un ejemplo, se presentó el 13 de mayo, datos del contribuyente. ¿Cuándo se presentó el aviso? Si se dan cuenta, aquí nos dice el número de expediente, que hace referencia al folio que ya se había presentado a más tardar el 15 de marzo, cuando se presentó el representante legal, datos del contador público que va a emitir el dictamen. Y como tal, aquí también nos dice el número de folio en el cual se presentó el dictamen y el número de dictamen. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va a presentar en el dictamen? Como les mencioné ahorita, el anexo 2.1 nos dice relación de conceptos de erogaciones determinado y declarado por el contribuyente. Entonces aquí es tan amplio el anexo que nos pide que se informe respecto a las erogaciones por sueldos y salarios, tiempo extra, premios, primas, bonos, compensaciones, gratificaciones y aguinaldos, y se debe de presentar por cada uno de los meses del ejercicio hasta concluir el periodo total, ¿no? ¿Cuántos trabajadores corresponden en cada mes y el impuesto que se haya determinado? El siguiente anexo nos dice cuáles son las contribuciones que son igual determinadas a través del dictamen. Volvemos a lo mismo, sueldos y salarios, tiempo extra, premios, pero por un lado es las contribuciones que presentó el contribuyente y por el otro lado las contribuciones que se determinaron. Es decir, aquí el contador público autorizado tiene que informar cuáles son las contribuciones que él determinó a su cargo durante todo el ejercicio fiscal. En su caso de que se hayan determinado diferencias, aquí se va a presentar un comparativo donde dice comparativo del impuesto determinado por dictamen contra el impuesto pagado y relación de pagos. Entonces aquí, por cada uno de los meses del ejercicio, se van a presentar las remuneraciones que se determinaron en el ejercicio, el impuesto determinado, el impuesto que se pagó y en su caso, diferencias a favor o a cargo. ¿Ok? Se va a presentar también un comparativo del impuesto determinado por dictamen contra el impuesto pagado y la relación de pagos. Entonces, aquí prácticamente nos dice cuántos trabajadores declaramos en cada uno de los meses del ejercicio, cuánto se declaró, cuál es el impuesto declarado, en su caso que se hayan pagado accesorios, descuentos o subsidios, el importe total pagado, la fecha del pago y la línea de captura. Aquí es prácticamente el siguiente anexo, es un resumen de la contribución total por impuesto sobre nómina, cuánto se determinó en todo el ejercicio, cuánto se pagó y si hay diferencias a favor o a cargo. Recordando que las diferencias a cargo, en su caso que se determinen por el dictamen, pues se deben de pagar a más tardar los 10 días hábiles una vez que se haya presentado el dictamen. Y el anexo 8 nos habla acerca del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y este prácticamente va firmado por el contador público autorizado, en donde él afirma como contador público autorizado y declara bajo protesta de decir verdad que emite el informe de acuerdo con lo establecido en los artículos del Código Fiscal de la Ciudad de México y afirma que revisó que las bases, tasas, tarifas y cuotas utilizadas por el contribuyente para la determinación y pago de las contribuciones a su cargo, pues corresponden a lo que debió de haber presentado de acuerdo a los términos de ley, que no hayan identificado diferencias en su cargo. ¿Ok?
Prácticamente, este es un ejemplo del dictamen de contribuciones locales para efectos de la Ciudad de México. ¿Me podrían confirmar si pueden volver a ver mi presentación? Gracias. Bueno, con esto concluimos la parte de la presentación del dictamen de contribuciones locales para la Ciudad de México. Recordándoles que si tienen alguna duda, las vemos al final de la sesión. Ahorita vamos a enfocarnos a la presentación del dictamen de contribuciones locales ahora para el Estado de México. Entonces, en el caso del impuesto sobre nómina para efectos del Estado de México, esta es prácticamente la única obligación que nos pide el Código Fiscal del Estado de México que debemos de presentar en el caso de que se tenga que dictaminar. Entonces, el artículo 47 del Código Fiscal del Estado de México nos dice que aquellas personas físicas y morales que estén obligadas a determinar el impuesto sobre erogaciones o remuneraciones al trabajo personal deberán de dictaminar la determinación y pago por el ejercicio fiscal anterior por medio de un contador público autorizado, como ya lo hemos comentado, cuando en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en cualquiera de estos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Nos dice la fracción 1, los que hayan realizado pagos por conceptos de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado a más de 200 trabajadores. Si se dan cuenta, en la Ciudad de México nos hablaba de 150 trabajadores y aquí nos habla de más de 200 trabajadores. Y nos dice también que los que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado superiores a 400,000 pesos en promedio mensual. Otro supuesto nos dice aquellas personas físicas y morales que se encuentran obligadas a retener y enterar dicho impuesto en términos del código, que hayan contratado servicios para más de 200 trabajadores o cuando la base para la determinación de dicha retención haya sido superior a 400,000. Entonces aquí ya tenemos dos aspectos importantes a considerar, es decir, que sea el número de trabajadores mínimo de 200 y que las erogaciones sean superiores a 400,000 pesos. También nos hace mención a otros aspectos generales que también se deben de considerar y nos dice que aquellas personas físicas o morales que se hayan fusionado por el ejercicio fiscal en que ocurra dicha fusión y la persona moral que subsista como resultado de dicha fusión, pues va a ser obligada a dictaminarse por el ejercicio fiscal siguiente. En el caso de aquellas empresas que se hayan escindido, tanto la escindente como las escindidas también son obligadas a dictaminarse en el ejercicio fiscal en el que ocurra la decisión o y por el ejercicio fiscal siguiente. Nos dice también que aquellas personas morales que hayan entrado en liquidación también se deben de dictaminar por el periodo fiscal en que incurra, así como por el ejercicio fiscal en el que la sociedad pues esté en liquidación. Hay otra opción igual para aquellas personas físicas o morales que no estén obligadas a dictaminar, pero también pueden presentar de forma voluntaria su dictamen. Y siempre y cuando también se presenten el aviso correspondiente a la autoridad. De igual forma que nos dice el Código Financiero de la Ciudad de México, aquí también el Estado de México nos dice que no se va a dar efecto legal al ejercicio de la opción de dictaminarse fuera del plazo establecido, ni cuando dicha opción se ejerza después de que haya sido notificado la persona moral de que la autoridad ya inició sus facultades de comprobación de revisión. ¿Ok? Es decir, si yo me quiero dictaminar, pero cuando ya tengo a la autoridad revisándome, pues obviamente ya no se puede. ¿Cuáles son los plazos que nos dice la autoridad para poder presentar tanto el aviso como el dictamen?
están establecidos en el artículo 47 del Código Fiscal del Estado de México y en este caso, pues aquí sí tenemos un poco de mayor holgura en el tiempo y el aviso para dictaminarse se debe de presentar el 31 de julio del ejercicio fiscal siguiente y el dictamen en sí se deberá de presentar el 31 de agosto. ¿Qué es lo que debe de llevar el dictamen del Estado de México? Es igual una carta de presentación que va a contener la información del contribuyente que se va a dictaminar, del representante legal y del contador público autorizado que va a formular el dictamen. Un cuestionario inicial de autoevaluación fiscal que prácticamente es pues los datos de la empresa, el número de empleados, eh, eh, referencias respecto a las cifras financieras de la empresa e información de algunos activos que pudiera tener la empresa. También se va a presentar información cuantitativa sobre la determinación y pago de la contribución revisada de acuerdo al periodo de causa o en el que se haya causado la contribución, el informe sobre la revisión fiscal de parte del contador público autorizado, la opinión, que igual forma ya hay que recordar que puede ser limpia, con salvedades, abstención de opinión o negativa. Pero obviamente lo que se busca cuando se presenta un dictamen por un contador público autorizado, pues es que la opinión sea limpia, ¿ok? Y en su caso, notas aclaratorias. Aquí nos dice el Código Financiero del Estado de México que en el caso de que el dictamen se determinen diferencias de impuestos por pagar, estas deberán de pagarse mediante declaraciones complementarias dentro de los 10 días posteriores a la presentación del dictamen. Aquí vamos a documentar un breve recordatorio del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y nos dice el artículo 56 que los sujetos obligados van a ser aquellas personas físicas y morales que presenten erogaciones por concepto de sueldos y salarios, tiempo extra, premios, bonos, estímulos, compensaciones, gratificaciones y aguinaldos, primas de antigüedad, PTU, etcétera. Y bueno, la tasa del impuesto es igual el 3% sobre el monto total de los pagos efectuados. Aquí pues es simplemente un breve recordatorio de otras percepciones grabadas adicionales que pueden ser pagos de comisiones, pagos de despensa en efectivo, pagos en efectivo o en especie directa o indirectamente otorgados por los servicios de transporte, primas de seguros, ¿ok? ¿Qué es lo que no va a grabar para el impuesto sobre nómina? Pues aquellas becas educacionales, indemnizaciones por despido o terminación de la relación laboral, pensiones, jubilaciones, pagos a personas discapacitadas, ¿ok? De igual forma, aquí nos dice el Código Fiscal del Estado de México que el no presentar el aviso de dictamen o presentarlo extemporáneamente se va a sancionar con una multa de 75 y hasta 150 veces el valor de la UMA, que en pesos equivale a un monto de 7,200 pesos hasta 14,400 pesos. Y también nos dice que en caso de que no se presente el dictamen estando obligado a presentarlo, o bien que se presente de forma extemporánea, también va a tener una sanción que va a ser de una multa de 300 y hasta 700 veces el valor diario de la UMA. En este caso estamos hablando de un monto desde 28,800 pesos hasta 67,000 pesos. Entonces, es importante que las personas morales o físicas que vayan a tener la obligación de dictaminarse, pues revisen ahorita en tiempo el cumplimiento de estas obligaciones para evitar las multas que ya vimos. ¿Cómo se va a presentar el dictamen de las contribuciones locales que ya vimos que en el Estado de México solo nos hace mención al impuesto sobre nóminas? Se va a presentar a través del portal Dictamets. La página es dictamets.edomets.gov.mx. ¿Ok? Entonces, de igual forma que en el caso de la Ciudad de México, pues se va a tener acceso a este portal tanto el contador como el contribuyente. Bueno, aquí prácticamente es un recordatorio de lo que nos dice reglas generales para dictaminarse. Prácticamente nos dice que se debe de presentar en el sitio Dictamets durante el plazo establecido,
que la información corresponde al contribuyente, al contador público y que se tienen que presentar de acuerdo a la e-firma que se haya utilizado para su presentación, que se hayan generado los acuses de recepción del aviso y del dictamen, que el dictamen haya sido formulado y generado en el Dictamex, en el portal Dictamex, que el registro del contador público registrado que va a presentar el dictamen esté activo, esté vigente y que se haya presentado el aviso del dictamen por el ejercicio que corresponda antes de la presentación del dictamen. ¿Okay? Prácticamente es que se hayan cumplido en tiempo y forma los requisitos que nos establece el propio Código Financiero para poder presentar el dictamen. Igual vamos a ver un ejemplo de del dictamen de contribuciones locales para efectos del Estado de México. ¿Serían tan amables de informarme si pueden ver mi archivo PDF? Gracias. Perfecto. Este es un ejemplo de un dictamen de impuestos sobre nómina para el Estado de México. Como les mencionaba hace un rato, aquí nos pide que se debe de presentar una carta de presentación en donde se tiene que informar la identificación del contribuyente, nombre, razón social, RFC, teléfono, correo electrónico, el domicilio fiscal, obviamente que esté dentro del territorio del Estado de México, el representante legal, domicilio fiscal, igual del representante legal, datos del instrumento notarial donde se haya designado al representante legal como apoderado, los datos del contador público autorizado. Ahora, aquí también nos hace mención acerca de un cuestionario inicial de autoevaluación fiscal, que si se dan cuenta, esto no lo presenta el dictamen de la Ciudad de México. Aquí nos dice qué contribución se va a dictaminar, impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, tipo de contribuyente, ejercicio fiscal, fecha de inicio del ejercicio fiscal, fecha de término del ejercicio fiscal, folio de presentación del aviso del dictamen, promedio mensual de trabajadores del ejercicio fiscal en que se va a dictaminar. Indique si durante el ejercicio fiscal se contrató y proporcionó trabajadores a terceros cuyo trabajo personal se prestó dentro del territorio del Estado de México, ¿ok? Y bueno, prácticamente son aspectos generales que se deben informar a la autoridad. Aquí prácticamente también nos pide qué tipo de opinión se va a presentar. En este caso es sin salvedades, ¿no? Continuando con el dictamen, vamos a ver cada uno de los anexos que nos pide el propio dictamen y el anexo 1 va a ser integración y descripción de la base para la determinación del impuesto, considerando las remuneraciones al trabajo personal grabadas y no grabadas. Aquí prácticamente, de igual forma que en el caso del dictamen de la Ciudad de México, tenemos que mencionar cuál es el número de trabajadores del periodo, sueldos y salarios, tiempo extra, premios, bonos, compensaciones, gratificaciones, despensa en efectivo por cada uno de los meses del ejercicio. ¿Ok? Después de eso se va a determinar una base del impuesto. ¿Ok? Y prácticamente aquí nos dice periodo mensual de causación del impuesto, pagos por concepto de remuneraciones al trabajo. Bueno, continuando con el dictamen, nos dice en el caso de que se hayan pagado becas educacionales, indemnizaciones por despido o terminación, pensiones, jubilaciones, que como bien comentábamos, este tipo de conceptos no son grabados, pero de todas formas se tiene que informar, ¿ok? Entonces, el total de remuneraciones, pues son este monto. Después dice el anexo 2, resumen del impuesto determinado y las diferencias respecto del cálculo y pagos efectuados por el contribuyente que se va a determinar. Aquí es importante que ustedes visualicen que estas diferencias se van a presentar por cada uno de los meses del ejercicio. Entonces aquí nos dice cuál era la base del impuesto, la tasa, el impuesto determinado, el impuesto que se debió de haber pagado, el impuesto que se pagó, en su caso que se hayan determinado diferencias, y el folio de la declaración que sea en donde el cual se haya realizado el pago de la declaración. Entonces, es por cada uno de los meses del ejercicio.
El anexo 3 nos dice relación y aplicación de pagos indebidos realizados en el ejercicio fiscal revisado y provenientes de ejercicios fiscales anteriores al que se va a determinar. Periodo en el que se originó el pago indebido, monto histórico, monto compensado, saldo por aplicar al cierre del ejercicio fiscal, en su caso que se haya aplicado algún pago de lo indebido, y periodo del ejercicio fiscal dictaminado en el que se realiza la aplicación. El anexo 4 nos dice análisis del impuesto por pagar determinado al cierre del ejercicio fiscal que se determina. Lo ideal sería que una vez que se haya presentado el dictamen, pues que ya no se tengan diferencias a cargo, ¿no? Entonces, que esas diferencias se hayan presentado antes de que se presente el dictamen, aun y cuando ya sabemos que la ley nos da la opción de que sea a más tardar los 10 días una vez que se haya presentado el dictamen, pero pues siempre sugerimos que ya cuando se presente el dictamen ya no haya diferencias a cargo. Entonces, bueno, aquí se resume el periodo y el impuesto por pagar en su caso. Anexo 5, conciliación entre las cifras dictaminadas acumuladas y los saldos finales de las cuentas y subcuentas de la balanza de comprobación que respaldan los estados financieros del contribuyente al cierre del ejercicio fiscal revisado. Como se darán cuenta, a diferencia del dictamen de la Ciudad de México, aquí sí se tiene que presentar información respecto al registro contable de las erogaciones por concepto de sueldos y salarios. Entonces, aquí nos está diciendo prácticamente que presentemos la balanza de comprobación, cuentas y subcuentas aplicables, número de referencia contable, tipo de cuenta, gastos de administración o en su caso gastos de venta o gastos generales, saldo de la cuenta al cierre fiscal. Pues prácticamente con base en esto, la autoridad va a hacer como un tipo comparativo de lo que está reportado en contabilidad con lo que se está indicando que se pagó a los empleados. Posteriormente dice anexo 6, comparativo de las remuneraciones efectuadas por el contribuyente dictaminado respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior. Este también es un anexo que no tiene el dictamen del impuesto sobre la Ciudad de México. Entonces aquí nos dice que igual describamos cuáles son las erogaciones por cada uno de los conceptos, ya sean sueldos y salarios, tiempo extra, premios, bonos, estímulos, compensaciones, gratificaciones, cuánto es el monto que se otorgó en el ejercicio fiscal que se dictaminó, cuánto es lo que se pagó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, en su caso variaciones, tanto en importe y porcentaje. Y por último, pues se va a presentar el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Prácticamente aquí lo que nos dice es que el contador público autorizado va a decir que va a emitir el presente dictamen con estricto apego a lo establecido en la ley, que dentro de sus pruebas llevadas a cabo, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, examinó la situación fiscal del contribuyente respecto del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y en su caso si observó alguna omisión alguna, ¿ok? Va a firmar el contador público autorizado que verificó el cálculo y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal a cargo del contribuyente. Y si se dan cuenta, aquí nos dice que indique cuál es el monto que se determinó y cuál es el monto que se pagó. Entonces, como verán, pues, bueno, posteriormente viene la opinión profesional del contador público autorizado, que en este caso es una opinión limpia y en su caso notas aclaratorias. Como podrán ver, el dictamen del impuesto sobre erogaciones para el Estado de México es más completo y es muy importante la labor del contador público autorizado porque es el que va a revisar que efectivamente las contribuciones se hayan realizado en tiempo y forma y que se hayan declarado de acuerdo a lo establecido en ley. ¿Me pueden confirmar si pueden ver mi presentación? Bueno, con esto concluyo mi participación del curso del día de hoy. Es importante recordarles que pues el objetivo de este curso es para que las empresas, personas físicas o morales, pues que se pongan a verificar en estos momentos si cumplen con los requisitos que nos establece la ley para poder presentar nuestros dictámenes, ya sea para la Ciudad de México o para el Estado de México, que consultemos a un contador público autorizado para que nos pueda orientar respecto al proceso que se debe de cumplir
y que tengamos el tiempo necesario para poder presentar este dictamen. Entonces, como saben, el no presentar el dictamen, aun y cuando se esté obligado a hacerlo de forma, pues sí o sí, pues es importante y el hecho de que no se haga, pues va a presentar multas o erogaciones adicionales a las empresas, ¿ok? Bueno, con esto, ahora sí, vamos a participar en la sesión de preguntas y respuestas. Tengo una pregunta en donde nos dice, licenciada, ¿existe algún portal donde podamos contactar con los contadores públicos autorizados? Realmente en los portales ya sea del Dictamex o de la Ciudad de México, ahí vienen identificados los contadores públicos autorizados que están registrados para cada una de las entidades. Sin embargo, con gusto nosotros los podemos orientar para poder presentar este dictamen. Como les mencioné, el dictamen se presenta por un contador público autorizado que debe de cumplir con ciertos requisitos, que debe de estar certificado, que debe de estar registrado tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México para poder presentar este dictamen, que debe de estar al día en cuanto a su cumplimiento de sus credenciales o de su experiencia que lo avale como contador público para poder llevar a cabo esta actividad, pero con gusto nosotros los podemos orientar en esta presentación para que ustedes puedan cumplir en tiempo y forma con este dictamen. ¿Por cuántos ejercicios se puede presentar un dictamen de contribuciones locales? ¿Se puede por múltiples ejercicios? No. Un dictamen se va a presentar por un solo ejercicio, por el ejercicio que hayamos presentado el aviso. Obviamente, si tenemos dictámenes pendientes de ejercicios anteriores, se pueden presentar sí, siempre y cuando la autoridad todavía no haya realizado sus facultades de revisión y eso de alguna forma le va a ayudar a la empresa para que se dictamine de forma voluntaria y que antes de que, de que se dictamine, más bien dicho, antes de que la autoridad inicie sus facultades de revisión y que inicie con el pago de las multas. Entonces, en pocas palabras, el dictamen se va a presentar por un solo ejercicio. Se tiene que presentar en primera instancia el aviso y después el dictamen, pero sí se puede presentar dictámenes por años anteriores, pero se va a presentar un dictamen por cada ejercicio. No sé si con esto quedó atendida la respuesta. Si presento un dictamen de ejercicios anteriores me genera multas, podemos evitar que se presenten las multas siempre y cuando nosotros presentemos el dictamen antes de que la autoridad haya iniciado sus facultades de revisión. ¿Quedaron resueltas las preguntas, anónimos? De acuerdo. De cualquier forma, les voy a dejar mi correo electrónico a través del chat. Con gusto, nosotros los podemos orientar en el área de auditoría para poder presentar el dictamen o orientarlos en cualquier duda específica que tengan. Pues con esto concluyo la participación. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias también a los miembros de GEIA que participaron en el curso. Me dan solamente un momento más para poder tomar la lista de asistencia.